poco a Vicente y atendiendo a que nos comentaba que antes, entre los servicios que prestan, pues hay temas de OSINT, temas de SOCMIT. Claro, realmente eso es lo que, desde mi punto de vista, ha hecho que la ciberinteligencia haya trascendido un poco todo y haya llegado al público en general, ¿no? Todas esas técnicas OSINT y esas técnicas SOCMIT. Y me gustaría que nos explicaras un poquitín qué es eso, ¿no? ¿Qué son esas técnicas OSINT y SOCMIT? Sí, bueno, yo comenzaría diciendo que el uso de este tipo de técnicas o el término OSINT no es algo nuevo, ¿no? El hecho de explotar, bueno, de hecho, OSINT viene de, OSINT y SOCMINT son disciplinas de inteligencia, son hermanas, ¿no? De hecho, SOCMINT sería un subconjunto del OSINT, y es inteligencia generada a partir de fuentes abiertas, con la idea de dar respuesta a unos temas concretos, a unas personas en concreto en la forma y momento adecuado, ¿no? Y requerido. Sería un poco la idea. Pero como digo, no es un tema nuevo, ya esto se ha hecho desde hace muchísimos años. Lo que ocurría es que antes, pues bueno, había menos medios para poder explotar este tipo de fuentes, había menos fuentes que explotar. Y antes pues era más pues, temas de análisis de prensa o de otros medios que antes de la era de Internet, ¿no? Es cierto que en los últimos años, con el auge de las redes sociales, con bueno, la exposición en Internet, etcétera, pues sí que se ha bueno, generalizado el concepto, pero sí que también me gustaría destacar que el hecho de OSINT y SOCMINT no va más allá de una simple recopilación de datos o el uso de unas técnicas, ¿no? Estamos hablando de inteligencia, por lo tanto requiere no solo recopilar datos y procesar información, sino interpretarla, analizarla, extraer unas conclusiones y, como decía muy bien Carlos, para que ayuden al decisor, ¿no? A despejar esa incertidumbre y a despejar dudas, a intentar ser proactivos y anticiparnos a posibles eventos o dar respuesta a unas consultas muy concretas que se nos puedan plantear. Entonces ahí, cuando hablamos de OSINT, estamos hablando de inteligencia generada a partir de fuentes abiertas, y fuentes abiertas pueden ser muy diversas, ¿no? Generalmente hay muchos que lo asocian a Internet, pero no tiene por qué ser Internet. De hecho, como decía antes, pues puede ser cualquier otro tipo de fuente, ¿no? De medios tradicionales, ¿no? De prensa, radio, televisión, medios especializados, imágenes de planos de mapas, servicios comerciales de imágenes por satélite, cualquier tipo de input a la que el usuario pueda tener acceso de forma legítima, incluso aquellas fuentes que requieren un servicio de suscripción, ¿no? O si no, tampoco significa gratuito, ¿no? Por lo tanto, todo este tipo de fuentes que serían en contraposición a las fuentes cerradas, ¿no? Aquellas fuentes para las cuales solo tiene acceso determinada personal que está autorizado, y por lo tanto, aunque yo quisiera acceder a esa información, yo no podría de una forma legítima, ¿no? Entonces, partiendo de que todo esto, y es cierto, todo esto que estamos hablando de este tipo de fuentes han ganado mucho peso, y en especial las redes sociales, pues surgió esta disciplina, se tuvo que desglosar, ¿no? Lo que era OSINT, y ganó tanta relevancia en las redes sociales que se creó una disciplina propia para generar inteligencia de datos que se extrae de estas plataformas de redes sociales, ¿no? Y ese es, ya digo, son disciplinas hermanas, a las que es cierto que se ha generado un gran auge en los últimos tiempos, porque cualquiera hoy en día estamos más expuestos y hay un interés creciente en adquirir esa información, procesarla y de alguna manera ganar o tener una posición de privilegio respecto al competidor, ¿no? Y ser capaces de anticiparnos a determinados hechos, pero es algo que venimos haciendo desde hace muchos años, y sobre todo pues en el ámbito militar, como siempre, que son los precursores de todo esto. Si me permitís añadir una cosita a lo que ha comentado Vicente, es que, y un poco lo comentabas tú también, Juanjo, ¿no? El hecho del auge, ¿no? Parece que esté de moda ahora OSINT, cuando comentaba Vicente hace ya muchos años que está funcionando. Y yo creo que parte de ese problema o de esa moda viene un poco la mala interpretación que hacemos de OSINT, ¿vale? OSINT, como comentaba Vicente, es Open Source Intelligence, que es la obtención de información en fuentes abiertas para la generación de inteligencia. Y nos quedamos siempre la obtención de información en fuentes abiertas, ¿de acuerdo? Y asimilamos herramientas automatizadas que extraen datos a OSINT, y eso no es OSINT, ¿de acuerdo? Si habláramos de OSINT, ¿vale? OSINT sería una disciplina, como comentaba anteriormente, relacionada con inteligencia, tendría ese ciclo de inteligencia, en la cual tendrían pues, la fase de dirección, la fase de recolección, y ahí entrarían esas herramientas,
¿de acuerdo? Que se publicitan como herramientas OSINT. No. Una herramienta OSINT te va a ayudar en la fase de recolección porque luego hay que analizarla, hay que procesarla, hay que trabajar. ¿De acuerdo? Hay que transformar ese dato en inteligencia. Y esas herramientas son herramientas, ni más ni menos, que se pueden utilizar en la generación, la extracción de esa información. Pero no generan inteligencia, por lo tanto, una herramienta, no, por mucho que se publicite como OSINT, no es OSINT. Correcto, hay que correlacionar también esos datos, ponerlos en contexto, ¿no? No es suficiente con monitorizar Twitter y extraer un dato y saber quién lo ha publicado y qué dice, porque a lo mejor nos interesa más conocer cuáles son las motivaciones de esa persona, por qué ha publicado eso en ese momento, qué impacto puede tener. Entonces, todo este tipo de información es inteligencia que tenemos que extraer y esto no nos lo da una herramienta. La herramienta nos va a dar esos datos, pero luego hay que interpretarlo y hay que procesarlos y evaluarlos en su conjunto para que tengan sentido y tengan valor, ¿no? Los datos por sí solos no tienen valor.